Hola a todos, bienvenidos a ROSMED. Vamos a continuar hablando acerca de esta bibliografía que vendría a ser Medicina Interna, Principios de Medicina Interna de Harrison. Hoy vamos a hablar del capítulo 36 que vendría a ser hipoxia y cianosis. Empecemos. Bien, la hipoxia es una condición en la cual el suministro de oxígeno a las células del cuerpo es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. Este fenómeno puede deberse a múltiples causas, incluyendo problemas respiratorios, circulatorios, anémicos y también otros, ¿no? Ahora, para poder entender esto, debemos saber cuál es la función principal cuáles son las funciones del sistema cardiovascular y el respiratorio. Entonces, sabemos que el sistema cardiovascular y respiratorio van a trabajar en conjunto para garantizar que el oxígeno llegue a las células y que el dióxido de carbono sea eliminado de ellas. Este equilibrio depende de la correcta función de los pulmones y el corazón, junto con la adecuada concentración de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y también de la hemoglobina en la sangre. Y bien, ahora, cuando el oxígeno no llega en cantidad suficiente a las células, estas se ven obligadas a cambiar su metabolismo de la fosforilación oxidativa, que es eficiente en la producción de energía, a la glucosis anaeróbica, que produce menos ATP, es decir, la molécula energética de las células. Ahora, este proceso se conoce como efecto Pasteur, y aunque permite que la célula siga produciendo algo de energía, no es sostenible a largo plazo. Si la hipoxia se prolonga, la célula puede sufrir daño irreversible, ya que la falta de ATP lleva a la pérdida de control sobre los niveles de iones como el calcio, ¿no? Lo que activa enzimas que dañan la estructura celular y finalmente resultan en la muerte celular. Entonces, en pocas palabras, va a cambiar el metabolismo de fosforilación oxidativa, que todos conocemos, por lo que es la glucólisis anaeróbica, ¿no? Entonces, sabemos también que las células van a adaptarse siempre a cualquier tipo de cambio, ¿no? Y por lo cual, obviamente, va a haber adaptaciones celulares y moleculares, en este caso en la hipoxia, ¿no? Entonces, el cuerpo básicamente va a responder a la hipoxia activando una serie de genes que producen enzimas y proteínas esenciales para adaptar a la baja disponibilidad del oxígeno. Un ejemplo de estos es el factor de transcripción llamado HIF1, que vendría a ser el factor inducible por hipoxia, el cual va a estimular la producción de eritropoyetina, que aumenta la cantidad de glóbulos rojos, y también el factor de crecimiento endotelial vascular, conocido como VEGF. Básicamente que va a promover la formación de nuevos vasos sanguíneos. Además, también va a incrementar lo que es la expresión de proteínas que facilitan el transporte de glucosa, necesarias para el metabolismo anaeróbico, es decir, la glucosis anaeróbica. Y bien, obviamente esto va a tener algunos efectos, ¿no? Obviamente sistémicos, que van a tener que ver con esta hipoxia. Entonces, estos efectos sistémicos se van a dar en dos tipos de sistemas. Primero, el sistema nervioso central. En situaciones de hipoxia, el cerebro es uno de los órganos más afectados. La hipoxia aguda puede alterar el juicio y la coordinación motora, dando lugar a síntomas similares a los de la intoxicación por alcohol, y básicamente en algunas altitudes extremas pueden presentarse síntomas más graves como el edema cerebral o pulmonar, lo que puede llevar a la pérdida de la conciencia o incluso la muerte. Otro de los sistemas que va a estar relacionado va a ser el aparato cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos responden inicialmente con un aumento en la contractilidad cardíaca y la vasodilatación de las arteriolas para mejorar el suministro de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, si la hipoxia persiste, la función cardíaca se deteriora. Y bueno, finalmente, hablemos de estas causas de la hipoxia antes de entrar a otro tema que vendría a ser la cianosis, ¿no? Entonces, las causas de la hipoxia básicamente van a ser 4. Hipoxia respiratoria, hipoxia de altitud, hipoxia anémica y hipoxia circulatoria. En hipoxia respiratoria, esta se va a producir cuando hay una insuficiencia en el intercambio gaseoso en los pulmones. Esto puede deberse a enfermedades pulmonares, altitudes elevadas o problemas en la ventilación. Y también está la hipoxia de altitud, que básicamente se da a grandes alturas, también debido a la baja concentración de oxígeno en el aire, lo cual va a reducir la presión parcial del oxígeno en básicamente los pulmones, lo que obviamente va a afectar la oxigenación de la sangre. Y en tercer lugar tenemos la hipoxia anémica, que es debido a la reducción en la cantidad de la hemoglobina, ya sea por anemia o por envenenamiento con monóxido de carbono, lo cual va a limitar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Y en último lugar, la hipoxia circulatoria, ¿no? Entonces,
En tercer lugar, lo que es la hipoxia anémica, que se da por la reducción de la cantidad de hemoglobina, ya sea por anemia o por envenenamiento con monóxido de carbono, limitando obviamente la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Y en último lugar, la hipoxia circulatoria, ¿no? Es decir, la disminución del flujo sanguíneo que se ve reducida por la falta del oxígeno en los tejidos o también en la periferia. Algo que nos menciona es que nuestro organismo se va a adaptarse en situaciones de largo plazo o hipoxia de largo plazo, ¿no? Sobre todo a nivel respiratorio. Nuestras células sensoriales del cuerpo carotídeo y también del centro respiratorio en el tronco encefálico van a detectar estos niveles bajos de oxígeno y lo van a ajustar esta respiración para compensarla. Pero se menciona que esto no puede ser suficiente en condiciones de hipoxia severa. Un ejemplo de esto son las personas que viven en las zonas andinas, cerca a lo que son las cordilleras de los Andes, donde las personas tienen una compensación por parte de sus pulmones, ¿no? Es decir, ellos pueden aguantar muchísimo más la presión atmosférica y también la falta de oxígeno. Ahora vamos a hablar acerca de la cianosis. Y bien, la cianosis es una manifestación clínica que se va a caracterizar por una coloración azulada en la piel y mucosas, originada por un aumento en la cantidad de hemoglobina reducida, es decir, hemoglobina desoxigenada, o por la presencia también de hemoglobinas anormales, como por ejemplo la metahemoglobina o la sulfahemoglobina en los vasos sanguíneos pequeños. Este fenómeno suele ser más visible en los labios, las uñas, las orejas y también las eminencias malares. Existen dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. En la cianosis central, esto ocurre debido a una desaturación de la sangre arterial o la presencia de hemoglobina anómala. Tanto la piel como las mucosas se van a ver afectadas. Este tipo de cianosis, que es central, puede aparecer en enfermedades pulmonares graves como el enfisema o el edema pulmonar y en cardiopatías congénitas con cortocircuitos de derecha a izquierda, como básicamente en algunas fístulas arteriovenosas pulmonares. Y luego tenemos la cianosis periférica, que se produce por la disminución del flujo sanguíneo en las áreas específicas con una extracción elevada del oxígeno. Está muy asociada con lo que son la vasoconstricción, como sucede en la exposición al frío, o el shock también, o también la insuficiencia cardíaca congestiva. En estos casos, las mucosas suelen no estar cianóticas y la cianosis se limita a las extremidades. Para poder diagnosticar o básicamente detectar clínicamente este tipo de signo, vamos a ver cuáles son esos factores que están influenciados, los cuales van a ser lo siguiente. Por ejemplo, tenemos el color de los pigmentos cutáneos, ¿no? Y el grosor de la piel. Es más difícil de detectar en personas primero con piel oscura, donde obviamente no puede ser visible hasta que la saturación del oxígeno descienda a niveles extremadamente bajos. En estos casos, la evaluación de las mucosas bucales y las conjuntivas como tal nos van a servir mucho más y van a ser más confiables. Ahora, obviamente, como cualquier otro signo, va a tener su diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a tener que diferenciarlo básicamente entre dos cosas. Entre la cianosis central y entre la cianosis periférica, porque esto nos puede hablar mucho de qué patología estamos hablando. Entonces, en algunos casos obviamente va a ser más difícil, van a ser complejos, por ejemplo, como el shock cardiogénico con edema pulmonar, donde pueden coexistir ambos tipos de cianosis. Pero el libro nos menciona algunos tipos de consideraciones que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, nos dice que el grado de cianosis se ve modificado por la concentración de hemoglobina en la sangre. Por ejemplo, en pacientes con anemia intensa, es posible que no se observe cianosis significativa, incluso con una desaturación arterial importante, debido a la baja cantidad absoluta de hemoglobina reducida. Por otro lado, en pacientes con policitemia, la cianosis puede ser más evidente a pesar de los niveles relativamente altos de saturación de oxígeno. En algunos casos raros, como la presencia de hemoglobina no funcionales, por ejemplo las metahemoglobinas o las sulfahemoglobinas, se pueden observar formas atípicas de cianosis, los cuales requieren estudios específicos, por ejemplo como la espectroscopía para este diagnóstico.
Bien, algunos tipos de estudios que vamos a preguntar al paciente y vamos también a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, es importante mencionar o preguntar a nuestro paciente cuándo ha sido la fecha de inicio. Si el paciente nos dice incluso que este tipo de signo ha estado presente desde el nacimiento o en la infancia, lo más probable es que sea causado por una cardiopatía congénita. En el caso, como habíamos mencionado, de la diferencia entre cianosis central o periférica, la diferencia entre estas dos formas va a ser muy importante. Entonces, en la cianosis periférica, el masaje o calentamiento de la extremidad afectada va a mejorar el flujo sanguíneo y elimina obviamente la cianosis periférica, pero no de la central. En casos de cianosis central, los problemas suelen estar relacionados con el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. Ahora, hay algo que nos menciona aquí que es muy interesante, que son los dedos hipocráticos, ¿no? La presencia de estos dedos hipocráticos como tal va a ser un signo importante, especialmente en cardiopatías congénitas o trastornos pulmonares como abscesos o fístulas arteriovenosas. Estos dedos suelen acompañar cianosis crónicas y prolongadas, pero no suelen aparecer en cianosis de aparición aguda. Y finalmente nos menciona lo que es la medición de lo que es la saturación de oxígeno. Entonces, y también las pruebas de gases arteriales, ¿no? Que vendría a ser el PaO2 y el SaO2, que básicamente no son esenciales para poder tener en cuenta al momento de hablar de este tipo de signo. Entonces, cuando los mecanismos subyacentes de la cianosis no son claros o no podemos diferenciarlos, nos van a recomendar el uso de la espectroscopía para buscar hemoglobinas anormales, como ya habíamos mencionado, la metahemoglobina o la sulfahemoglobina, que obviamente podrían ser la causa. Y ahora, hablemos un poquito más, y ahora sí ya terminamos, sobre estos dedos hipocráticos, ¿no? Entonces, el hipocratismo digital, llamado así, va a ser una característica distintiva que implica el ensanchamiento selectivo del extremo distal de los dedos, creando un aspecto esponjoso en la base de las uñas. Puede ser hereditario, idiopático, es decir, no tenemos una causa, o por ahora, o asociado a patologías como cardiopatías congénitas con cianosis, endocarditis infecciosa y enfermedades pulmonares crónicas. Un claro ejemplo de esto vendría a ser el cáncer del pulmón, las bronquiectasias, las fibrosis quísticas y también la tuberculosis. También pueden estar vinculados a trastornos digestivos como enfermedad inflamatoria intestinal o en algunos casos también la cirrosis hepática. Ahora, este hipocratismo digital se puede acompañar también de lo que es la osteoartropatía hipertrófica, que causa dolor en las articulaciones y formación de subperióstica del hueso nuevo. En algunos casos, el hipocratismo puede revertirse, por ejemplo, tras un trasplante pulmonar en pacientes con fibrosis quística o cuando se trata, por ejemplo, las bronquiectasias o cuando se trata la tuberculosis, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto de manera fundamental, ya que de esa manera podemos saber realmente a qué patología nos estamos refiriendo. Y de esta manera hemos terminado con este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete.